Hola, hoy vamos a meternos con un concepto que, bueno, usamos todos los días, pero que en derecho tiene como otra vuelta de tuerca, la persona. Tal cual. Capaz que para alguien con una cabeza más técnica, digamos, acostumbrada a cosas medibles, esto suena medio raro, ¿no? Sí, puede ser. Abstracto, decís vos. Claro, porque, a ver, todos somos personas, obvio, pero resulta que la ley le dice persona a otras cosas también. Exacto. Pensemos, no sé, una empresa gigante. Es persona para la ley. O un club de fútbol de barrio. Ujú. El Estado mismo. Y ni hablar de, bueno, antes de nacer ya sos persona legalmente desde la concepción. Son esas cosas las que queremos explorar un poco hoy. Precisamente. La idea es esa, definir quiénes juegan en la cancha del derecho, por decirlo así. Quiénes pueden tener derechos y quiénes pueden agarrar y contraer obligaciones. Entendido. Y vamos a ver que básicamente hay dos grandes grupos. La persona humana, o sea, nosotros, y la persona jurídica, que son esas otras entidades. Ajá. Y también un punto importante es que toda persona, sea humana o jurídica, tiene como unas etiquetas, unos atributos clave. Nombre, domicilio, capacidad, que también vamos a charlar. Buenísimo. Entonces, para arrancar bien desde la base, ¿qué es ser persona en derecho exactamente? Mira, en derecho, persona es básicamente sinónimo de sujeto de derecho. Sujeto de derecho. Claro, significa tener la aptitud, la capacidad que te reconoce la ley para ser titular de derechos. Como el derecho a la vida, a contratar. Eso mismo, y también para asumir obligaciones, o sea, pagar deudas, cumplir lo que pactaste, responder si causas un daño. Es el centro de todo, digamos. Bien. Y mencionaste dos tipos. Arranquemos por la más obvia, parece, la persona humana. Dale. La persona humana somos nosotros, los seres humanos. El Código Civil y Comercial nuestro es bastante claro en esto. Dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Mira vos, desde el momento mismo de la concepción. Desde ese instante, ya sos titular de derechos, aunque bueno, quedan ahí medio pendientes, sujetos a que nazcas con vida. O sea, que incluso antes de nacer, legalmente, ya hay derechos reconocidos. ¡Wow! ¿Y cuándo termina esa existencia legal? Termina con la muerte. Una vez que se comprueba la muerte, según los criterios médicos, ahí se termina la persona humana, como sujeto de derecho. Entre esos dos hitos, concepción y muerte, bueno, ahí transcurre todo. Clarísimo. Eso por el lado nuestro, digamos, los humanos. Ahora, ¿qué onda con esas otras personas? Las empresas, los clubes. Las personas jurídicas, exacto. Esas son otras entidades. Pueden ser grupos de personas, organizaciones, a las que la ley les da esa misma aptitud para tener derechos y obligaciones, para que puedan cumplir sus fines. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay un montón. El Estado mismo, nación, provincias, municipios, todos son personas jurídicas. Las empresas, claro, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, como decías vos, un club, una ONG, fundaciones, iglesias que no sean la católica, cooperativas, hasta el consorcio del edificio. ¿El consorcio también? ¡Qué loco! Pero, a ver, ¿cómo puede ser persona algo que no es un ser humano? Me suena, no sé, artificial. Es que justo ahí viste la tecla. Es una construcción del derecho, una herramienta, una ficción legal, si querés. Ah, ok. No tiene vida biológica. Se la crea más que nada para poder ejercer bien el derecho de asociarse que tenemos todos, ¿no? Para fines útiles, lícitos. Claro. Imagínate si no existiera. ¿Cómo manejas una empresa con miles de dueños y cada cosita tiene que pasar por todos? Sería imposible. Esta ficción permite que ese grupo actúe como si fuera uno solo. Entiendo, como una unidad. Exacto, con su propio patrimonio, sus propias deudas, separado de la gente que la forma. Una herramienta práctica entonces para la vida en sociedad. Bien. Mencionaste antes los atributos, esas etiquetas. ¿Qué son exactamente? Son cualidades que tiene toda persona sí o sí, y que la identifican legalmente. Son inherentes, no se pueden separar de la persona. Como las características técnicas, digamos. ¿Y cuáles eran? Los principales: nombre, domicilio, patrimonio y, ojo, solo para las personas humanas, el Estado. Y después está la capacidad, que es tan grosa que la vemos aparte. Dale. Empecemos por el nombre.
Que no es solo cómo te llaman, ¿no? Claro, el nombre, que se compone del prenombre, el de pila, y el apellido, el de familia, es cómo te individualizan obligatoriamente. Es un derecho usarlo, y también un deber identificarte con él. ¿Y hay reglas para poner nombres? Sí, sí. La ley regula cómo se elige, cómo se transmite, busca un equilibrio, ¿viste? Entre lo que quieren los padres y que sea claro, que no haya confusión, que no sea ofensivo o, bueno, muy ridículo. Entiendo. Por ejemplo, no podés usar un apellido como nombre de pila, ni ponerle a un hijo el mismo nombre que otro hijo tuyo que esté vivo. Cosas así, de sentido común también. Lógico, para evitar líos. ¿Y el domicilio? Es simplemente la dirección donde vivo. No tan simple. El domicilio es más bien el asiento jurídico, el lugar donde la ley te ubica para ciertas cosas legales, que te lleguen las notificaciones, saber qué ley se aplica, esas cuestiones. Ah, mira. El más común sí es el domicilio real. Ese coincide con donde vivís habitualmente, con la idea de quedarte ahí. Pero ojo, también está el domicilio legal. ¿Legal? ¿Cómo es eso? Ese te lo impone la ley. A ciertas personas por su trabajo, ponele, funcionarios, militares en servicio activo, o por su condición, como las personas con capacidad restringida, que tienen el domicilio de sus representantes o apoyos. O sea que no lo eligen ellos. Claro, es forzoso. Y hay un tercero, el domicilio especial, que es el que vos podés elegir para un asunto puntual. Típico, en un contrato decís, a todos los efectos de este contrato, mi domicilio es tal. Buenísimo. Mucho más que la dirección nomás. ¿Y el patrimonio? El patrimonio es todo el conjunto de bienes que tiene una persona. Y acá, bienes es amplio. ¿Qué incluye? Incluye las cosas materiales, obvio. Una casa, el auto, plata. Pero también los derechos que tienen valor económico, por ejemplo. O los derechos de autor sobre algo que creaste. Todo eso forma el patrimonio. Y tiene una función clave. ¿Cuál? Es la garantía común de los acreedores. Garantía común. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Quiere decir que si vos tenés deudos y no pagás, tus acreedores, la gente a la que le debes, puede ir contra tus bienes para cobrarse. Ajá. Pueden pedirle a un juez que embargue tus bienes y los venda en remate para pagarse con esa plata. Es la base de por qué respondemos por nuestras deudas. Pero te pueden sacar todo, dejarte sin nada. No, no. Ahí la ley pone un freno. Hay ciertos bienes que están excluidos, que no te los pueden tocar. Por ejemplo. Y lo indispensable para vivir, ¿viste? La ropa, los muebles básicos de la casa, las herramientas que usás para trabajar, ciertas indemnizaciones, como por un accidente. Se busca proteger la dignidad básica del deudor. Entendido. Un equilibrio. Y quedaba un atributo que dijiste que era solo de las personas humanas. El Estado. Sí, el estado civil o de familia. Es la posición que tenés dentro de tu familia, si sos hijo, padre, madre, cónyuge, y también en la sociedad, soltero, casado, divorciado, si estás en unión convivencial. Y eso tiene consecuencias legales, me imagino. Un montón. Define muchísimos derechos y obligaciones, sobre todo en temas de familia. Buenísimo. Nombre, domicilio, patrimonio, estado. Cerramos los atributos básicos. Nos queda el que marcaste como central. La capacidad. Exacto. La capacidad. Este es un tema fundamental. Es la aptitud para tener derechos y para poder ejercerlos. Y acá lo primero, lo más importante. La capacidad se presume siempre. ¿Qué significa eso? Que todos somos capaces hasta que se demuestre lo contrario. Tal cual. La ley parte de la base de que todas las personas son capaces. La incapacidad es siempre la excepción. Tiene que estar probada y declarada. ¿Y hay distintos tipos de capacidad o es una sola cosa? Hay dos tipos, y es súper importante no mezclarlos. Por un lado, la capacidad de derecho. A ver, Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, o sea, poder tener esos derechos. En principio, todas las personas, humanas y jurídicas, la tenemos. en principio, ¿hay excepciones? Hay. Son muy específicas. La ley puede prohibir que ciertas personas sean titulares de ciertos derechos en situaciones particulares. Por ejemplo, un juez no puede comprar los bienes de un juicio donde él interviene. Claro, por un tema ético. Exacto. O los padres no pueden contratar con sus hijos menores. Son incapacidades de derecho relativas a ese derecho puntual. Y no se pueden solucionar poniendo un representante. Directamente no puedes tener ese derecho en esa situación. Entendido. No es que la persona sea incapaz en general. Para nada.
Y después está la otra cara, la capacidad de ejercicio. ¿Y esa cuál es? Es la aptitud para ejercer por vos mismo esos derechos que ya tenés. La regla es que podemos ejercer nuestros derechos nosotros solos, pero bueno, acá sí hay limitaciones que pone la ley para proteger a ciertas personas. ¿A quiénes protege la ley limitando su capacidad de ejercicio? El código nombra 3 grupos principales que son incapaces de ejercicio. Primero, la persona por nacer, que ejerce sus derechos a través de sus padres. Lógico. Segundo, la persona que no tiene edad y grado de madurez suficiente, o sea, los menores de edad. Ujú. Y tercero, la persona que fue declarada incapaz por un juez en una sentencia. Estas personas necesitan actuar a través de representantes legales, padres, tutores o, como vamos a ver ahora, con sistemas de apoyo. Detengámonos en los menores. ¿Cómo funciona su capacidad? ¿Es lo mismo un nene de 8 años que un adolescente de 16? No, para nada. Y esa es una de las cosas más interesantes del Código Nuevo, la idea de capacidad progresiva. Progresiva. Claro, reconoce que la madurez no aparece de golpe a los 18, es un proceso. Entonces, si bien los menores actúan a través de sus representantes, la ley les va permitiendo hacer cada vez más cosas por sí mismos a medida que crecen y demuestran tener madurez para entender lo que hacen. O sea que se los escucha más. Mucho más. Siempre tienen derecho a ser oídos y a participar en las decisiones que los afectan, sobre todo las que tienen que ver con su persona. Y en temas como la salud, que son delicados, Ahí se ve clarísimo. Entre los 13 y los 16 años, el adolescente ya puede decidir solo sobre tratamientos médicos que no sean invasivos ni pongan en grave riesgo su salud o su vida. ¿y si son tratamientos más complicados? Ahí necesita dar su consentimiento, pero también necesita la asistencia de sus padres, o sea, que lo acompañen en la decisión. Si no se ponen de acuerdo, bueno, ahí tiene que decidir un juez, pensando siempre en lo mejor para el chico. ¿Y después de los 16? A partir de los 16, para todas las decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo, se lo considera como si fuera un adulto. Puede decidir por sí mismo. Un cambio importante respecto a antes, ¿no? Sí, mucho más adaptado a la realidad de los adolescentes. Bien. ¿Y qué pasa con los adultos? Digo, si alguien tiene problemas de salud mental o una adicción grave, se lo declara incapaz y listo. No. El sistema actual cambió muchísimo. Es mucho más respetuoso de la autonomía de la persona. La regla número 1 es, siempre se presume la capacidad, aunque la persona esté internada, por ejemplo. Siempre. Siempre. Las limitaciones son la excepción. Y tienen que ser en beneficio de la persona. Si una persona mayor de 13 años tiene, digamos, una alteración mental o una adicción grave, y eso hace que haya riesgo de que se dañe a sí misma o a sus bienes, un juez puede restringirle la capacidad. Restringir, no declarar incapaz. Exacto. Esa es la palabra clave. Restringir. Y solo para actos muy concretos que el juez tiene que especificar en la sentencia. No es una incapacidad general. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Le ponen un tutor? No. Acá viene el otro gran cambio. En vez de nombrar un representante que decida por la persona, como era antes el curador en la mayoría de los casos, el juez designa apoyos. Apoyos. ¿Qué son? Pueden ser personas de confianza, familiares, profesionales, instituciones. La idea es que asistan a la persona con capacidad restringida, que le ayuden a entender, a tomar la decisión, a manifestar su voluntad. O sea, no deciden por ella. Exacto. El objetivo es facilitar que la persona pueda decidir por sí misma, con la ayuda necesaria. Se busca promover la autonomía, no anularla. Y nunca se declara la incapacidad total. Solo como último recurso. Es excepcionalísimo. Únicamente si la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con el entorno y de expresar su voluntad por cualquier medio, y además, el sistema de apoyos resulta ineficaz. Solo en ese caso extremo, el juez puede declarar la incapacidad y ahí sí nombrar un curador, que actúa como representante. Entiendo. Un sistema mucho más humano parece, centrado en ayudar a la persona a decidir. Totalmente. Es un cambio de paradigma muy importante. Bueno, pasemos a otro bloque que suena relevante. Los derechos personalísimos. ¿Qué son? Son esos derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas humanas. Son esenciales, van pegados a nuestra dignidad, a nuestra libertad, a nuestra integridad. Son inviolables. ¿Como cuáles, por ejemplo? El derecho a la vida, obviamente, a la integridad física, que nadie te dañe, al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la identidad. Son el núcleo duro de la protección de la persona.
Hablaste de la imagen. ¿Eso quiere decir que nadie puede usar una foto mía sin mi permiso? En principio no. Necesitas el consentimiento de la persona para captar o reproducir su imagen o su voz. ¿Siempre? ¿No hay excepciones? Sí, hay excepciones lógicas. Por ejemplo, si estás participando en un acto público, no. O si hay un interés científico, cultural o educativo que sea más importante y siempre que se haga con respeto, o el derecho a informar sobre hechos de interés general. Pero la regla es el consentimiento. Bien. ¿Y respecto a nuestro propio cuerpo? Podemos hacer lo que queramos. Vender un órgano, por ejemplo. No, ahí hay límites claros. Están prohibidos los actos de disposición sobre el propio cuerpo que provoquen una disminución permanente de tu integridad, o que sean contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres. O sea, no puedo vender un riñón. No. Pero sí se permiten actos que sean para mejorar tu propia salud, o, de forma excepcional, para mejorar la salud de otra persona. El caso típico es la donación de órganos, pero eso tiene una ley especial que lo regula muy detalladamente. ¿Y el consentimiento para esas cosas? Es clave. Tiene que ser personalísimo, nadie puede darlo por vos, y siempre podés arrepentirte, es revocable. Mencionaste consentimiento. ¿Es lo mismo que el famoso consentimiento informado que te piden los médicos? Están muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. A ver, el consentimiento informado es un derecho tuyo como paciente y una obligación del médico. Ajá. Es la declaración de voluntad que vos das antes de que te hagan un tratamiento o un estudio. Pero lo importante es que lo das después de que el médico te explicó todo clarito. ¿Qué tenés? ¿Qué te proponen hacer? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué beneficios? ¿Si hay otras opciones? ¿Qué pasa si no haces nada? O sea, tenés que entender bien antes de decir que sí. Exacto. Es una decisión para ahora sobre un acto médico concreto, basada en información completa y comprensible. ¿Y cómo se diferencia eso de las directivas médicas anticipadas? Suenan parecido. La diferencia clave es el cuándo. El consentimiento informado es para una decisión actual, estando vos capaz de decidir. Las directivas médicas anticipadas son otra cosa. ¿Qué son entonces? Son instrucciones que vos, estando plenamente capaz, dejás por escrito para el futuro, pensando en una situación en la que quizás ya no puedas decidir por vos misma. Ah, ¿cómo planificar para adelante? Tal cual. Por ejemplo, podés indicar si querés o no que te apliquen ciertas medidas médicas, como el soporte vital artificial, si llegases a estar en una situación terminal o irreversible. Es una forma de que tu voluntad se respete incluso cuando ya no puedas expresarla. ¿Y tienen límites esas directivas? Sí, el límite principal es que no pueden implicar prácticas eutanásicas, que están prohibidas, y por supuesto también son revocables mientras estés capaz. Clarísima la diferencia. Una es decisión de ahora, la otra es una previsión por si acaso. Volvamos un cachito a las personas jurídicas, las empresas, asociaciones. Dijiste que son distintas de sus miembros. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa lo que se llama personalidad diferenciada. Es fundamental. Quiere decir que la sociedad o la asociación es un sujeto de derecho distinto de las personas que la crearon o que la integran. ¿Y eso qué implica? Implica que tiene su propio patrimonio, separado del patrimonio personal de los socios o miembros, y tiene sus propias deudas. O sea que si la empresa tiene una deuda. Responde la empresa con sus bienes, no van contra los bienes personales de los socios, en principio. En principio. Claro, salvo que haya excepciones que la ley marca, como si hubo fraude o se usó la figura para fines ilegales. Pero la regla es esa separación. Y es clave, porque limita el riesgo, y eso anima a la gente a invertir, a asociarse. Entiendo. Y también dijiste que necesitan patrimonio para existir, ¿no? A diferencia de nosotros. Sí, exacto. La persona humana existe y es sujeto de derecho, aunque no tenga un peso. Pero la persona jurídica necesita tener un patrimonio para empezar a existir legalmente. Se requiere un capital inicial o bienes para cumplir su fin. Y si después lo pierde todo, puede ser una causa para que se disuelva. Es un requisito esencial. Bien. Y para terminar con esto, ¿hay como una clasificación grande de estas personas jurídicas? Sí, la división principal es entre públicas y privadas. ¿Públicas cuáles serían? El Estado Nacional, las provincias, CABA, los municipios. También los entes autárquicos, como las universidades nacionales. Los estados extranjeros. Y, por una cuestión histórica, la Iglesia Católica. ¿Y las privadas? Ahí entran casi todas las que mencionamos.
las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, clubes, ONGs, las fundaciones, las otras iglesias o comunidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propietarios, cada una con sus reglas particulares. Perfecto. Bueno, sé que hay otros temas dando vueltas, como qué pasa si alguien desaparece mucho tiempo o cómo se determina quién es hijo de quién legalmente, pero me imagino que todo eso parte de estas bases, ¿no? Exactamente. Esos temas, como la ausencia, sea la simple o la que termina con la presunción de fallecimiento, o todo lo que es filiación, quién es padre, madre, por naturaleza, por adopción, por técnicas de reproducción asistida, o las uniones convivenciales. Ajá. Tiene, cuál es su capacidad para actuar en esos ámbitos. Son como desarrollos específicos, pero el esqueleto es este que charlamos. Buenísimo. Creo que armamos un buen mapa conceptual, ¿no? Sí, eso espero. Repasando rápido. Persona como el jugador en la cancha del derecho. El sujeto de derecho. La gran división. Humana y jurídica, recordando que la jurídica es una creación, una herramienta. Ujú. Los atributos que los identifican, nombre, domicilio, patrimonio, y para humanos, el Estado. Y el gran tema de la capacidad. Ahí es clave no olvidar la diferencia entre capacidad de derecho, poder tener derechos, y capacidad de ejercicio, poder ejercerlos por uno mismo. Cierto. Y el sistema actual para adultos. Presumir la capacidad, usar restricciones y apoyos como regla, y la incapacidad total como algo excepcionalísimo. La capacidad progresiva de los chicos y chicas. Y la diferencia entre consentimiento informado para ahora y directivas anticipadas para el futuro. Al cual. Y para las jurídicas. Personalidad distinta de los miembros y la necesidad sí o sí de tener patrimonio. Son como los puntos clave, ¿no? Totalmente. Con esta estructura en la cabeza, seguro que un montón de otros temas del derecho se ven con más claridad, se enganchan mejor. Definitivamente. Es la base. Y si me permitís una reflexión final, para que quede picando. Dale, me encanta. Todos estos conceptos que vimos, persona, capacidad, consentimiento, que hoy parecen más o menos definidos en la ley. ¿Cómo se imaginan que pueden tensionarse o necesitar un ajuste con cosas que están surgiendo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Y pienso en inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas, ¿no? Llegará un punto en que tengamos que discutir si son algo más que una cosa. O todo el debate sobre los animales, ¿no? Sobre si reconocerles una sintiencia con consecuencias jurídicas más fuertes. Hoy nuestro código los trata como cosas. Uf, temazos. Claro. Habrá que adaptar estas categorías de persona, de sujeto, en el futuro. Es un lindo desafío para pensar cómo evoluciona el derecho, ¿no? Una pregunta que abre mil puertas, sin duda. Muchísimas gracias por este análisis súper claro y útil. Un placer. Y a quienes nos estuvieron escuchando, esperamos que esta exploración les sirva un montón. Nos encontramos en la próxima.